noches a todos y bienvenidos a Misterios de Profecía Bíblica. Esta noche vamos a comprobar la validez de las Escrituras. Pero antes de comenzar, hagamos una pausa para una pequeña oración. Inclinamos el rostro. Querido Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí esta noche. Y pedimos que el Espíritu Santo nos guíe en una manera muy especial para comprender acerca de las Escrituras de tu palabra, Señor. Gracias te damos, acompáñanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, esta noche la validez de la Biblia y los dinosaurios comprueban la validez de la misma. Afortunadamente, tantas excavaciones que se hicieron que ahora ya dejaron de excavar tratando de descreditar las Escrituras. Ahora excavan por otro propósito diferente. Antes excavaban para tratar de desacreditar la Biblia, pero los dinosaurios lo comprueban. En febrero del año 2009, El Guardián, una organización de Inglaterra, escribió en la primera página de un artículo titulado Dinosaurios, los embajadores de la evolución, y decía lo siguiente: dinosaurios extinguidos 65 millones de años aún son fascinantes, escribieron. Lo que no comprendo es cómo llegaron a los 65 millones de años. ¿Cómo lo hicieron? Cada vez que yo le pregunto a alguna persona ¿cuánto tiempo tiene el mundo o la Tierra?, me dan figuras diferentes. Unos dicen 10 millones, otros dicen 20, otros dicen 30, y aquí ellos dicen 65 millones de años. Bueno, voy a dejar de preguntar, porque nadie me da una respuesta concisa. La mayor parte de la gente contesta miles y miles o millones y millones, pero nadie se ha puesto de acuerdo. Continuando, y para celebrar el 200º aniversario del nacimiento de Charles Darwin, los dinosaurios son escogidos como los embajadores de la evolución. ¿Los embajadores de la evolución? ¿Qué acaso precedimos de los dinosaurios? ¿Es acaso que nosotros venimos de los dinosaurios? Qué interesante. Primero dicen que venimos de los simios y ahora dicen que venimos de los dinosaurios. ¿Quién les entiende? Pues así como empezó todo, nuestros antepasados, los dinosaurios. Si investigamos nuestros antepasados un poquito más profundo, llegaremos a la conclusión de que los dinosaurios fueron nuestros abuelos. Qué ridiculez, ¿verdad? Por favor, prefiero algo más tangible. Por el lado espiritual, la Biblia rechaza la evolución. El primer verso escrito en la Biblia, en el primer capítulo, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Imagínense, esto es totalmente lo opuesto a lo que enseña la evolución. Tengo gusto por eso. Eso indica que no vengo de un animal yo. Eso indica que yo tengo un creador, que Dios me hizo a la semejanza de Él. Eso es lo que me da gusto. Por más de 100 años, una gran controversia ha existido sobre la creación en contra de la evolución. Imagínese usted. Y esta controversia aún continúa aún más eficazmente en nuestros días. ¿Cuál es el origen de nosotros? Unos insisten que Dios creó el universo, otros argumentan que los organismos se evolucionaron de unos animales. La pregunta es, ¿quién tiene la razón? Esa es la pregunta. Bueno, hoy, esta noche, sabremos la verdad de acuerdo a la ciencia y la lógica. ¿Sí? ¿Me oyó muy bien? La ciencia y la lógica. Eso es lo que vamos a estudiar. Pero primero,
consideremos 3 preguntas que muchos han presentado en sus vidas. Número 1 es, ¿de dónde vengo yo? ¿Quién se ha preguntado eso? Bueno, porque nosotros sabemos de dónde venimos, ¿verdad? Por eso no nos preguntamos, pero muchas personas que no saben de dónde vienen se preguntan, ¿de dónde vengo yo? Y la segunda pregunta es, ¿por qué estoy aquí? Aquellos que conocen a Dios saben exactamente por qué estamos aquí, ¿verdad? Naturalmente. La tercera pregunta, ¿hacia dónde voy? Qué interesante. Ahora, la evolución ha contestado la primera pregunta muy bien, ¿de dónde vengo? Ellos dicen que venimos de los simios o de los dinosaurios, pero no han podido contestar las otras 2 preguntas, ¿por qué estoy aquí o a dónde voy? Así es que hay un poquito de engaño ahí, por decir. Si acaso venimos de los simios o tal vez de los dinosaurios, entonces la vida no tiene ningún objetivo y ningún propósito. Somos en realidad una pausa entre 2 eternidades. En otras palabras, no hay esperanza de vivir la vida. Si venimos de los simios, de los dinosaurios, no tenemos esperanzas. Pero por el otro lado, si fuimos creados como nos enseña la Biblia, entonces sí tenemos esperanza de vivir, esperanza para el futuro de nosotros mismos. Las Escrituras enseñan que un Dios de amor, un Dios de compasión, nos creó a su propia imagen. Imagínese usted y usted ha sido creado a la imagen de Dios. Amén. A la imagen de Dios. Y no me refiero a la imagen física, no. Me refiero a la imagen espiritual, al pensamiento espiritual, al enfoque espiritual. A eso me refiero. Pero podemos poner nuestra confianza en las Escrituras. ¿Cómo sabemos que lo que está escrito aquí es la verdad? ¿Qué acaso hay algo que nos compruebe las cosas al respecto? ¿Es la Biblia confiable? Es que, con permiso, me van a cambiar las baterías. Soy un poco irónico. El amigo Alfredo me está cambiando las pilas. ¿Qué tal? ¿Se oye? Sí, ¿verdad? Amén. Eso era lo que era, Alfredo. Gracias. De vez en cuando mi esposa me ha dicho, yo creo que necesitas cambiarte las pilas. Mi amor, me cambiaron las pilas. Así es que podemos confiar en la Biblia. Me imagino que es algo interesante. Asombradamente, amigos, la Biblia ha sobrevivido una serie de ataques por sus oponentes. Fíjese usted, se encuentran 10,000 decretos en contra de la Biblia. 10,000. Imagínense. Y ahora tenemos más de 1 millón de libros escritos, miles de mayor venta. Aún así, la Biblia, desde la primera vez que se imprimió, ha sido el mejor libro del mundo. Y por más venta en el mundo, desde el primer momento que se imprimió, la mayor parte del planeta reconoce a la Biblia como el mejor libro para leer. ¿Qué significa el poder que la Biblia posee? Eso significa, amigos, que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra escrita de Dios, pero ¿qué lo comprueba? ¿Qué pruebas tenemos? Bueno, veamos las pruebas que indican que la Biblia es la palabra de Dios. Tenemos aproximadamente 66 libros escritos
por 40 autores en un espacio aproximadamente de 1600 años. Aun sin embargo, cada uno de estos autores están de acuerdo en casi todo lo que se ha escrito. Supongamos que usted va con 4 doctores y le pide que escriban un libro acerca del tratamiento de, vamos a decir, diabetes. 40 doctores, usted le pide que escriban un libro acerca del tratamiento de diabetes. ¿Estarían todos de acuerdo? Lo dudo mucho. ¿Usarían todos el mismo procedimiento? Lo dudo mucho. Aun sin embargo, estos 40 autores estuvieron de acuerdo en casi todas las palabras. Ha habido cambios únicamente en las palabras, porque unos usaron el latín, otros usaron el griego y otros usaron el hebreo, naturalmente. Pero en sí hay una unidad cohesiva. ¿Por qué? Porque todos tienen el mismo final, desde el principio hasta el final. La Biblia tiene una unidad cohesiva. Naturalmente, es difícil creerlo, pero muchos piensan que los 40 autores tal vez estaban un poco fuera de control. Bueno, según ellos, estaban siendo inspirados, ¿verdad? Además de la unión cohesiva, también afirma inspiración de Dios. Más de 3000 veces en sus páginas usted encontrará palabras de inspiración pronunciadas por Dios mismo. Imagínese usted, se pone a leer la Biblia y escucha casi la palabra de Dios hablándole a usted mismo. Como está escrita en 2 de Timoteo, la Biblia dice, capítulo 3, versículo 16, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, ¿en qué? En justicia. Pero para muchas personas este versículo no es suficiente. Veamos otro, 2 de Pedro 1:21. Porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el ¿qué? El Espíritu Santo. Los escritores mismos afirman ser instrumentos espirituales usados, influenciados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Además de la unidad cohesiva y además de la inspiración de Dios, tiene pruebas arqueológicas recientemente, aparte de las que ya se hicieron anteriormente. ¿Pero qué significa esto? Tal vez usted pregunta. Permítame darle un ejemplo. En 1975, los arqueólogos descubrieron la antigua ciudad de Ebla. En el proceso del descubrimiento, fíjese usted, descubrieron también una gran biblioteca repleta de tabletas de barro. ¿Tabletas de barro? Sí, tabletas de barro. Efectivamente, en aquel entonces la costumbre era de usar tabletas de barro o tabletas de piedra como artículos en donde escribir. Acuérdense que Dios usó 2 tabletas de ¿qué? De piedra para escribir ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. No tome esto como una rareza. Tabletas de barro. Los arqueólogos estimaron un total de 15,000 tabletas de barro, algunas con datos y fechas del año 2500 antes de Cristo. Y muchas de estas tabletas estaban escritas con la información como la creación, el diluvio universal, nombres y lugares bíblicos como Esaú, Abraham, Israel, Sinaí y también Jerusalén, incluyendo las 2 ciudades del pecado, San Francisco y Las Vegas. Sodoma y Gomorra. Me equivoqué. Las 2 ciudades del pecado. Y como si esto no fuera suficiente, el diluvio universal es el más interesante. Una tableta con esta inscripción. Por ejemplo, esta es la palabra barco. Esta que está aquí.
escrita en el lenguaje chino. Notemos que se compone de 3 partes: barco, 8 y gente. Mi pregunta es esto: ¿cuántas personas entraron en el barco o el arca de Noé? ¿Cuántas? 8 personas, ¿verdad? ¿De dónde cree usted que los chinos tomaron esta idea de 8 personas en un barco? Sin lugar a dudas, obviamente había una influencia bíblica en la cultura china, probablemente el diluvio. Qué interesante, ¿verdad? ¿Y los dinosaurios? ¿Qué cosa? Los fósiles descubiertos confirman los escritos bíblicos. ¿Lo harán? De acuerdo a la evolución, los dinosaurios se extinguieron aproximadamente 65 millones de años en el pasado. Imagínese usted. Evolución también enseña que la humanidad no se evolvió hasta medio millón de años antes de que se extinguiera. Por lo tanto, tenemos una diferencia de 64.500.000 años entre la evolución del dinosaurio con la evolución del hombre. Eso es de acuerdo a la evolución. Estamos hablando de eso. ¿Será verdad esto? ¿Que los humanos vivieron en la misma época que los dinosaurios? Después del nuevo milenio, otro descubrimiento fue posible. Usted está viendo una foto de la huella de un dinosaurio aquí, sobre la huella de un pie humano. Un descubrimiento reciente. Este fósil ha sido verificado por medio de un escáner ultramagnético llamado SCAN-CT. Esto no es algo que alguien formó en sí en una piedra de barro. No, amigos. Al contrario, aquí podemos ver las diferentes capas del scan, indicando que este fósil no era que alguien formó, sino que fue algo que algo o alguien imprimió en la piedra. Imagínese usted. Aquí podemos ver la huella del dinosaurio que actualmente toca la huella del pie humano. De acuerdo a la documentación en récord, amigos, los dinosaurios y los humanos vivieron en la misma época, era o tiempo. Este descubrimiento verifica la Biblia. Número 2, verifica la historia del diluvio. Y número 3, desprueba la teoría de la evolución. Este fósil probablemente se formó durante la época del diluvio, cuando un pie, el pie humano, anduvo en el lodo y un dinosaurio pisó sobre la huella del pie humano. Después se petrificó y se convirtió en un fósil. Un evolucionista experto esto en Europa, en su libro titulado En busca del dinosaurio africano, página 261, escribió lo siguiente: concurrencia del hombre y los dinosaurios, la evolución fue vencida. Imagínense, esta es la prueba de que la teoría de la evolución ha sido totalmente derrotada, confirmado por la arqueología misma. Los humanos y los dinosaurios vivieron exactamente al mismo tiempo. Punto. Se acabó. La ciencia de la arqueología ha derrotado la teoría de la evolución, y por el otro lado, la arqueología ha confirmado la validez de la Biblia. Imagínese usted. Permítame preguntar, ¿cómo sabemos que la Biblia no ha cambiado? Es interesante. En 1947, por la providencia de Dios, otro descubrimiento se hizo: los pergaminos del Mar Muerto. ¿Quién ha escuchado de los pergaminos del Mar Muerto? Casi todos, ¿verdad? Exactamente, bueno, no todos. Los arqueólogos descubrieron en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto, porciones de cada libro del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther. Ese no estaba ahí.
en estos pergaminos tienen fecha de antes del año 125 antes de Cristo, aproximadamente 1000 años más antiguos que las copias que ya existían actualmente. Imagínese usted, arqueólogos encontraron el libro completo de Isaías, completo desde el primer versículo hasta el último. Y cuando comprobaron los pergaminos del Mar Muerto con la Biblia moderna, ¿sabe usted lo que descubrieron? Que la Biblia ha venido a nosotros prácticamente sin ningún cambio. Prácticamente. La Biblia misma lo dijo en el Salmo 119. El principio de tu palabra es que verdad. Dios inspiró su palabra y la ha protegido al mismo tiempo. Aquí tenemos el comentario de Sir Frederick Kenyon, un arqueólogo reconocido mundialmente. Dice él: el cristiano podría tomar la Biblia en sus manos y decir sin duda que en sus manos está la palabra de Dios verdadera y pasada de generación a generación por todas las edades venidas y por venir. Se podría decir categóricamente que el descubrimiento arqueológico ha comprobado la Biblia. ¿Se da cuenta, amigo? Los arqueólogos no pueden ir en contra de la Biblia nunca jamás. Qué tremendo. Además de la unidad cohesiva, la inspiración divina y las pruebas arqueológicas, la Biblia puede predecir el futuro. En Isaías 46 leemos acerca de lo mismo, versículos 9 y 10, permítame leerlo. Isaías 46, versículos 9 y 10, donde dice: acordaos de las cosas pasadas desde la antigüedad, porque yo soy Dios y no hay más Dios. Y nada es semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. La palabra de Dios. La palabra de Dios confirma. ¿Recuerdan la imagen de Daniel, capítulo 2? La estudiamos ayer, lo cual era un símbolo de los imperios del mundo. Dios mismo alineó estas naciones más de 2500 años en el pasado. Esto es solo un ejemplo de cómo Dios, por medio de su palabra, ha predicho el futuro en una forma muy clara. Por ejemplo, lo futuro predicho de que Babilonia iba a ser destruida está escrito en Isaías 13, versículo 19, y la nación que lo iba a suceder está escrita en Jeremías 51, versículo 11, que era Medo-Persia. También la Biblia predijo el nombre del general, el cual mandó la invasión en Isaías 45:1. Incluyendo a eso, Dios también predijo que Babilonia sería escombros en Jeremías 51:37. Y hermanos o amigos, cuando ustedes vayan a Irak, 80 kilómetros al sur de Bagdad, va a encontrar nada más que escombros de la antigua Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia dijo Dios que nunca será habitada y nunca más iba a ser reconstruida o reedificada nuevamente. Eso fue predicho más de 2500 años atrás. En el sueño de Daniel se veía una estatua. Eso lo pasamos anoche. ¿Se acuerdan quién era la cabeza de la estatua? Babilonia. Y después de Babilonia, ¿cuál fue el siguiente imperio? Medo-Persia. Después de Medo-Persia, ¿cuál fue el siguiente? Grecia. Y después Roma. ¿Y hubo otro imperio aparte de Roma? No, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Europa dividida completamente. Lo más interesante es que en esa estatua estaban aproximadamente 2500 años de historia. Imagínese usted. Las escrituras han predicho el nacer y perecer de las naciones del mundo. No hay nada más listo o predicho verdaderamente que la palabra de Dios.
Además de la unidad cohesiva, la inspiración divina, las pruebas arqueológicas o predecir el futuro, la Biblia también ha transformado vidas. Personas que entran en contacto actual y espiritual con la Biblia han transformado. Hoy simplemente me estaba contando la historia, una de nuestras visitas aquí, de cómo cuando ella empezó a estudiar la Biblia, su vida cambió completamente. Imagínese usted. Además de todo eso, los encuentros arqueológicos comprueban todo de la Biblia. En el primer libro de la Biblia, Génesis 1:1, en el principio dice: creó Dios el cielo y ¿qué? Y la tierra. Continuando, este artículo fue imprimido en el magazine Ciencia Mundial en 1997 y dice: si el universo sería el resultado de un accidente, ¿quién creó las leyes que lo gobiernan? Ya no hay teoría de la evolución, porque algo tan asombroso y maravilloso como nuestro mundo no podía nacer de un accidente. No puede nacer accidentalmente. El universo opera bajo leyes precisas. La ciencia ahora lo está admitiendo. ¿Quién fue el creador? Génesis 1:1 nuevamente: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo fue la creación? Salmos 33:6-9 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Por el aliento de su boca, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y se estableció. Dios habló y fue hecho completamente. Ese, amigos, es el poder de Dios. Dios entró en la nada, se paró en la nada, habló a la nada y creó el universo entero. ¿De qué? De la nada. Porque fue Dios el que lo hizo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que no tienen, ¿qué cosa? Excusas. Aquellas personas que dicen: no hay Dios, no hay excusa. Las flores demuestran que fueron creadas por un creador. Amén. Tantas flores diferentes, tantos animales, tantos humanos totalmente diferentes, no tienen excusa para dudar de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos dudar las maravillas de las criaturas del mundo? ¿Qué, se aparecieron solas? ¿Qué acaso vinieron de la nada? ¿O alguien las diseñó? Naturalmente, Dios las creó. Al ver tanta variedad de animales, podemos ver el diseño inteligente de cada uno. Me acuerdo hace años atrás, mi esposa y yo y nuestros hijos, que estaban todavía chicos, fuimos a la isla de Victoria, en British Columbia, más allá de Canadá. Cuando llegamos allá, fuimos a unos jardines botánicos que se llamaban Butcher's Gardens, ¿de acuerdo? Sí, ¿verdad? Había aproximadamente 120 tipos de rosas. 120, desde la más chiquita, de Baby Rose, a la más grande, la roja, que se le llama la Queen Mary. Imagínese usted, 120 tipos de rosas. ¿De dónde salieron? ¿Organismos? No. Dios las creó para nuestro deleite. Dicen que al ver la naturaleza podemos ver el segundo libro de Dios. ¿Cuál es el primero? La Biblia. El segundo es la naturaleza. La Biblia dice en Job 12:7-9: pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará. Los peces del mar también te lo declararán. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Increíble, ¿no? Hasta parece que la misma Biblia nos dice: ¿qué no puedes ver las pruebas? ¿Qué no estás leyendo las pruebas? Todo alrededor, amigos, podemos ver las huellas de un creador.
del maestro diseñador. Otra pregunta más que tengo. ¿Cuál es la edad de la Tierra? Si la evolución fuera posible, se tomaría billones, tal vez billones o trillones de años. Pero ¿cuál es la edad del mundo? La respuesta depende, amigos, a quién se le hace la pregunta. Fíjese, Mr. Thompson, un astrónomo, en 1862 dice que la Tierra tiene aproximadamente 20 millones de años de edad. Pero en 1897 cambió de opinión y dice, no, me equivoqué, son 40 millones de años de edad. Joly, por otro lado, en 1899 dice que la Tierra tiene 90 millones de años de edad. Rayleigh, en 1921, dice que la Tierra tiene 1 billón de años de edad. Mr. Hotchkiss, en 1932, dice, la Tierra tiene 1.6 billones de años de edad. Mr. Holmes, en 1947, dice, no, son 3.35 billones de años de edad. Y en 1956 cambió de opinión y dice, no, me equivoqué, son 4.5 billones de años de edad. Y en 2008 dice, no, me equivoqué otra vez, son 5 billones de años de edad. ¿Cuál es la edad de la Tierra? ¿Cuál es la edad de la Tierra? Obviamente los científicos no lo saben. Es obvio que los dinosaurios no tienen 65 millones de años. Bíblicamente, amigos, parece que la Tierra, el mundo, si usted lee las Escrituras, compara los años con las edades, bíblicamente parece que la Tierra tiene solamente 6,000 años, casi los 7,000 años de edad. ¿Quiere saber más? Haga una pregunta, la contestaré mañana. Casi 7,000. Y las evidencias siguen aumentando a favor de la Biblia. Exactamente. Los dinosaurios no existieron millones de años como muchos lo creen. Al contrario, ellos vivieron recientemente. Si la Tierra solo ha existido en los últimos 6,000 años, ¿cómo puede ser que los dinosaurios existieran más de 65 millones de años? Es ridículo. Permítanme mostrar otro descubrimiento maravilloso. Científicos recuperan células de T-Rex con fechas de más de 70 millones de años conteniendo venas sanguíneas. Marzo 24, 2005. Por más de 100 años, el estudio de los dinosaurios ha sido limitado a huesos fosilizados. Ahora se han descubierto células de animales que contienen venas sanguíneas que probablemente, dicen, pertenezcan al Tyrannosaurus Rex, T-Rex, mejor conocido. Esto, amigos, ha creado un desconcierto entre el mundo de los científicos. La paradójica es esta. Si el dinosaurio tiene más de 70 millones de años, estas células que encontraron, junto con las venas sanguíneas, no deberían de estar presentes. En un periodo de 70 millones de años, las células estuvieran descompuestas o se hubieran fosilizado, como todas las otras cosas que han encontrado. Células de piel no pueden existir en un organismo muerto de tantos años. Si usted se corta un pedacito de su piel y la abandona, en menos de una semana está completamente seca o se desaparece. Una célula no puede estar separada de un organismo vivo. Si lo hace, se desaparece o se seca. Un famoso doctor exclamó esto: este descubrimiento es un ejemplo más que desaprueba la evolución. Claramente. Entonces, ¿qué sucedió con los dinosaurios? Qué interesante, ¿verdad? Desaparecieron en la época del diluvio. ¿Por qué? Bueno, esta pregunta tomaría más tiempo para contestarse de lo que tenemos.
Se nos está pasando el tiempo. Pero si usted quiere una respuesta, haga la pregunta, anótela y la contestaré mañana de acuerdo al tiempo que tenemos. He aquí lo que las Escrituras dicen de nuestro origen. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Siendo que fuimos creados, me imagino que nuestro Creador se preocupa por nosotros. Cristo es nuestro Creador. El apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7, poniendo toda vuestra carga sobre Él, porque Él tiene preocupación de vosotros. Como vemos, amigos, Cristo Jesús se preocupa por ustedes y por mí también. Podemos llevar nuestras cargas a Él. En realidad, podemos llevar nuestras vidas a Él. ¿Por qué? Porque Él nos ama como un padre ama a sus hijos. Así nos ama nuestro Dios, nuestro Creador. ¿Desea paz en su vida? ¿Desea el bien en su vivir? Haz amistad ahora con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Espero que por medio de este libro, de la palabra de Dios, tengamos una amistad con Él. Esa es mi oración. Me gustan las palabras del general Eisenhower, quien dijo, el leer la Biblia es como hacer un viaje a un lugar donde el espíritu es renovado y la fe reenforzada. Amigos, la Biblia es verídica y confiable. Y lo acabamos de comprender esta noche. En el Salmo 139 leemos, así que, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán multiplicadas son sus cuentas. Si los cuento, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Que Dios nos bendiga, amigos. Al saber que tenemos las Escrituras, pongamos atención a ellas. Son verídicas, están verificadas, tanto por la ciencia, la lógica y la arqueología. Esto concluye nuestra presentación. Ahora, no se olvide que mañana tenemos la guerra de todas las guerras. Los esperamos aquí. Para más información, comuníquese con En Casa 503-341-9339.